Este video es para hacer un pequeño repaso, un breve repaso de la clase número 4 que hemos tenido de Excel. Bueno, vamos a repasar un poco lo que hemos visto y ver ciertas cositas bueno, yo creo que es importante verlo acá en el video porque así pueden repetirlo y devolverlo cada que lo necesitan. Muy bien, vamos a abrir el documento de Excel para ir viendo ya lo que hemos visto. Bueno, tuvimos un repaso de todo lo que era eh, lo de la clase anterior, de la clase 3 que lo tenemos en el video anterior. Y no lo vamos a repetir porque ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué vimos particularmente en esta clase? Bueno, en la primera parte de la clase vimos que si nosotros copiamos alguna celda, algún texto o algo, algún documento, por ejemplo, que nos lo va, tenemos distintas formas de copiarlo y pegarlo. Por ejemplo, voy a abrir este que decía Excel clase 3. Pueden ver por acá que tengo varios textos, como este, por ejemplo, que yo puedo llegar y copiar así tal cual. Lo puedo seleccionar, ¿verdad? Seleccionar el, el cuadro de Excel y querer copiarlo, por ejemplo, en la clase 3. Yo leí control C o vengo acá donde dice la parte de copiar, le doy copiar, vengo a la hoja 3, por ejemplo, o una parte más alejada del formato de la hoja, lo puedo pegar. Como ejemplo, en la hoja 3, yo puedo venir y darle control V, que me va a pegar el texto tal cual como está en la hoja anterior y no me va a modificar absolutamente nada, me va a dejar todos los datos igual como están escritos en la hoja anterior o donde tomé los datos. No me va a modificar absolutamente nada, ni colores, ni formato, ni fórmulas, ni nada. Va a ser copia exacta. También tenemos que si nosotros venimos por acá, ejemplo, acá lo tenemos seleccionado con control C, podemos venir acá y vemos que en la parte de pegar, pues tenemos varias formas de pegar, que esto es importante volverlo a repasar un poco. Si nosotros venimos en dice pegar y le damos acá en pegar, va a ser igual que darle control V. Entonces lo va a pegar tal cual como están los datos. Esta de fórmulas o R dice acá. Lo que va a hacer es copiarnos el, el texto como tal o los datos que están con las fórmulas y los formatos que ya trae definido del cuadro anterior, de la hoja anterior. No nos va a copiar el formato, digamos, color y estilo del cuadro, no lo va a copiar. Simplemente va a copiar los datos, todo en blanco, y va a copiar el tipo de moneda, por ejemplo, y una fórmula como la fórmula de suma que tenemos acá. Que ven que está suma y el rango de la suma, ¿verdad? Que lo tenemos por ahí. También tenemos que podemos pegar formato formato de fórmulas y números, que ya pues vendría acá. Ven que nos aparece acá las fechas y demás. Entonces viene siendo parecido al anterior, además que nos va a pegar el formato de números también. Mantener formato original, igual, nos va a copiar el mismo formato. Copiarlo sin bordes, el que sigue. Copiarlo con el margen que tenía, digamos, en las columnas, el ancho de las columnas original. Este que es control, bueno, no control, sino el pegar valores, nos va a pegar solamente los valores que están en la celda de acá. Por ejemplo, acá yo puedo venir, poner solo valores.
Ahorita vamos a darle aceptar. Ahorita lo que pasa es que tengo estas dos que son celdas combinadas que no me las deja copiar con los valores normales. Entonces yo lo quito, por ejemplo, le doy control C, vengo acá y puedo venir y pegar valores. Creo que las celdas combinadas tengan todo el mismo tamaño. ¿Qué otra celda combinada tengo? Vamos a ver acá. Control C y ver valores. Lo pueden ver acá, que nos copia los valores. Pero son simplemente los valores y no nos va a modificar la parte de las monedas y demás. En realidad debería aparecer como este de acá. No sé, seguramente por el error me aparecen con los signos de colones y las fechas me aparecen así. Normalmente aparecería como sale en la primera fila, ¿verdad? Control C. Vamos a ver. Control C. Y a ver si ahora sí no me deja. Bueno, pues esto. Que podemos copiar los datos, venir a la hoja C y pegarlos solamente los valores. Igual con el formato de valores y números, que ahí sí nos da la opción de poner los números. El formato de valores original, esto vendría siendo parecido al control C, igual que acá. Copiar solamente el formato. Este nos vincula acá. Podemos copiarlo como imagen o como una imagen vinculada. La imagen vinculada la podemos correr y mover. Pero acá nosotros, por ejemplo, podemos poner otro tipo de monto. Entonces, vamos a ver, vamos a exagerarlo un poco. Podemos poner un monto muy alto que acá se nos va a modificar un poco también. Esto fue una parte que vimos principalmente en la primera parte de la clase, cómo funciona esto por acá, la parte de pegar y pues ir a revisarlo cada que lo necesitan, ¿verdad? Vamos a cerrar ese documento por ahí. Vimos también varias fórmulas. Vimos la que nos sirve para sumar. Voy a acercarlo acá un poco para que vean ay, perdón, para que vean los signos. Vimos la que es de sumar, que puede ser así. La de restar, la de multiplicar y la de dividir. Y también la de promedio. Vimos estas fórmulas de cómo funcionan y vimos varios ejemplos. Por ejemplo, que tenemos 15 y 42. Podemos hacer una fórmula, acá podemos poner en total, acá al costado, para poner esta un poquito para acá. Tenemos un total que nosotros podemos, que todas las fórmulas van a empezar siempre con un igual y podemos hacerlo manualmente, ¿verdad? Podemos darle clic en una celda, darle en la tecla de más y la otra celda, ¿verdad? Y ya nos daría pues una fórmula que nos va a modificar estos datos. Si yo quiero, puedo acá poner 20 en vez de 15 y me va a actualizar de un solo la fórmula que ya tengo acá. Por ejemplo, acá yo puedo poner un 80, ¿ves? Entonces nos puede salir así. Otra forma sería poner simplemente los datos, como decir, un igual 20 más 80. Nos va a dar el resultado, sí, pero si nosotros venimos acá y modificamos esto por un 70, no nos va a modificar el dato como tal, porque la fórmula de suma lo que hace, digamos, cuando seleccionamos las celdas, es actualizarse cada que modificamos la celda. Y en el caso de que tenemos los datos bastante extensos,
Digamos que tenemos hasta acá, ¿verdad? Tenemos 94, 63, 78, 12, 36 y 78 de nuevo. Si tenemos un rango de datos, por ejemplo estos, podemos hacer una fórmula para no estar copiando y pegando, dándole clic celda a celda. Podemos hacer una de suma. Entonces, suma, y seleccionamos el rango y cerramos paréntesis. Y nos va a hacer una autosuma de todo el rango que tenemos acá. Ese sería el de suma. El de resta podría funcionar igual. Bueno, funciona igual. Vamos a poner acá un resta para que lo puedan ver un poquito más referenciado. La resta sería pues restar. En vez de sumar, restar. Bueno, por ejemplo, tenemos estos datos. Restar, yo creo que sí, no tiene una fórmula como suma, pero sí tenemos eso, que podemos poner igual este, menos este, menos este, menos este, menos este, menos este, y así eso sucesivamente, que nos va a dar un monto negativo, obviamente, porque estamos restando todos un número menor, digamos, 20 menos 70 va a dar un número menor, 70 menos 94 va a dar un número menor. Entonces, vemos que nos puede dar un número muchísimo menor. Yo lo uso normalmente, bueno, en la clase lo vimos, que lo podemos utilizar como la parte de un porcentaje, por ejemplo, que tenemos un 10%, queremos restar ese 10%. Entonces, es más práctico. Voy a eliminar esto para que lo puedan ver. Digamos que tenemos un producto que vale 2000. No, no, vamos a ejemplos fáciles. Un 10% de 100 sería 10. Entonces, ¿cómo podemos saber el total de esto? Es igual 100 menos 10. Entonces nos va a dar el 10%, ¿verdad? Si ponemos, digamos que eso sea el porcentaje, ¿verdad? Que lo ponemos para poderlo ver. También podríamos poner, bueno, que no sea un 10%, que sea un 15%. Entonces nos va a restar 15, ¿verdad? Entonces es por acá que lo que vamos a poner así. El de multiplicar viene siendo parecido también. Sería el asterisco. Y el resultado que nos puede dar es pues el de multiplicar. Por ejemplo, 7 y acá pues, 9. Si le damos igual 7 asterisco 9 y le damos enter, nos va a hacer la multiplicación como tal. Si yo pongo acá 13, me va a multiplicar 13 por 9. 78 y me va a seguir multiplicando. Y lo que es divisiones, que sería este de acá, que es el slash, es igual. En vez del asterisco sería el slash y nos haría las divisiones. Entonces, vamos a poner 1000 dividido entre 78 y nos va a dar 12,82. Acá le podemos rebajar los decimales. Y el promedio es cuando tenemos varios datos y nos va a sacar un promedio de los datos. 21, 54, 63, 12, 56 y 94. Entonces, para el promedio le damos igual. Todas las fórmulas entran con el igual, igual, promedio. Tenemos el promedio, seleccionamos el rango del promedio que queremos sacar el promedio. Cerramos paréntesis y le damos enter. Nos va a dar el promedio que saca de todos los datos que tenemos por allí. Esto fue lo que vimos en clase. Bueno, no en este orden y esta forma, pero sí en general esto fue lo que hemos visto en esta clase. Voy a eliminar esto por acá y verlo con un ejemplo
como el que trabajamos en la parte de la práctica. Entonces acá tengo el ejemplo, voy a copiarlo, control C. Por acá, control V, tenemos los datos, ¿verdad? Por acá. En la práctica veíamos que teníamos que sacar el subtotal o el total del costo de lo que es el producto como tal. Acá tenemos las galletas, estos son en formato de moneda y estos son las cantidades que se han vendido. ¿Cómo podemos sacar, por ejemplo, acá el precio unitario que tiene cada uno de los productos, que sabemos que están acá, y la cantidad de productos que se vendieron? Y el total, podríamos ponerlo acá, total de productos, eh, sí, no, podemos dejarlo así. Sería darle igual para empezar la fórmula, el precio unitario y le vamos a multiplicar por la cantidad de productos que se vendieron. Esto nos va a dar el total de los productos que se vendieron. Arrastramos hacia abajo, nos va a dar pues, un total de los productos. Acá decía calcular el ingreso por cada producto, ¿verdad? En la parte de la práctica. Mm. Podemos calcular el total de las ventas aplicando la fórmula de suma, que podemos ponerlo acá. Vamos a poner total de ventas y acá podemos poner el igual, la suma. Abrimos el paréntesis, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis y le damos enter. Nos va a dar el total del porcentaje, digamos, el total de las ventas. ¿Qué más teníamos en la práctica? Aplicar un descuento. En la parte de aplicar descuento fue curioso porque vimos que podíamos poner el porcentaje, ¿verdad? Por acá. Digamos que era el 10%, que ya lo tenemos acá. Si nosotros venimos y hacemos una fórmula igual, era el total por el 10%, nos va a dar el monto del el 10% de cada uno de los productos. Pero podemos fijar la celda como tal del 10% por si queremos modificarlo y que sea un 15% o un 20% de cada uno de los productos. Tendríamos que fijar esta celda en la parte de la fórmula, fijar la celda de la A8 para que no se nos corra y no siga bajando hacia la A9, A10, A11 y así sucesivamente. Para poder fijarla es nada más entrar en la parte de acá donde está la barra de fórmulas y posicionarse a la par de la A8 y dar F4. Y vemos que el formato como tal, bueno, la fórmula cambia, se pasa a tener un signo de dólar, una A, signo de dólar y el 8. Eso lo que hace es fijar que la celda A8 no se mueva en las filas y podemos arrastrar esta fórmula hacia abajo y que nos va a copiar la fórmula hacia acá abajo sin que se mueva el porcentaje. Entonces, le vamos a dar enter, vamos a rellenarlo, perdón, vamos a rellenarlo hasta acá y ya nos da los porcentajes de cada uno de los precios unitarios, ¿verdad? Acá en el caso era un 10%, que era el del ejemplo de la práctica. En el transcurso de la clase vimos que podíamos sacar el costo de, digamos acá este era el 10%, ¿verdad? 10% de cada producto. Que podíamos sacar un total menos el 10% de cada producto. Y eso lo podíamos hacer con una fórmula, dándole igual, abriendo paréntesis, poniendo que
queremos que nos diga, bueno, la celda como tal del precio unitario menos el porcentaje del producto. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por la cantidad de productos que se vendieron. Entonces podríamos sacar un total de los productos como tal con un descuento, por ejemplo, de un 10%. ¿En cuánto nos podría quedar? Podríamos decirlo así. ¿Cuánto nos podría quedar? Las galletas con un 10% menos o con una ganancia de un 10% menos. Y en dividir ganancias, que es la parte que sigue de la práctica, entonces sería dividir. Que decía dividir ganancias entre dos. Para poder dividir las ganancias, bueno, podemos ver que acá podemos tener un total, perdón, un total menos el 10% para poder ver los totales y que ese total sería igual a usar la fórmula de suma y seleccionando el rango, cerramos paréntesis y nos va a dar el total menos el 10%. Podemos dividir las ganancias, venimos acá, digamos que tenemos en en la práctica que estamos haciendo en clase, vimos que podemos poner acá socios, por ejemplo, y la cantidad de socios que son dos vamos a cambiar esto de moneda a general. Aquí tenemos dos socios, podemos tener más socios, pero podemos dividir este monto, ¿verdad? Podemos hacerlo así de sencillo, igual, venir acá a la celda donde hemos sacado el total del producto, ¿verdad? Del subtotal, bueno, total de la venta. Y ya en la parte de la fórmula le damos el slash y lo podemos dividir entre dos y nos va a dar el resultado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos varios socios, por decirlo así? Podemos venir acá a modificar y que vemos que no nos va a pasar nada. Pero si en la fórmula nosotros ponemos que no divida entre dos, sino que divida entre la celda, va a ser más sencillo o más fácil que nosotros podemos decir, bueno, ya no tenemos un socio, tenemos tres socios, entonces dividimos el monto entre tres, o que tenemos cuatro socios, entonces dividimos el monto entre cuatro y nos va a actualizar la información de un solo. Igual, con la parte esta que tenía el menos el 10%, vendría siendo igual, ¿no? El monto total que está acá dividido entre la cantidad de socios. Y ya nos podría actualizar, por ejemplo, dos, era la parte de la práctica. Y por último, lo que vimos fue la parte del promedio o cómo sacar el promedio. Entonces podríamos poner acá promedio de ventas. E igual va a tener este acá. Promedio de ventas. Vamos a hacer acá y acá para poderlo ver. La fórmula de promedio es igual, promedio, y seleccionamos el rango de promedio. Vendría siendo bastante similar a la que sería de suma. Y le damos enter y nos va a dar el promedio del precio que se ha vendido, ¿verdad? O el promedio de notas, por ejemplo. Y este vendría siendo igual, promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis y le damos enter. Y nos va a dar el promedio de las ventas. Esto fue, vamos por acá, ay, menos 10%, subtotal menos 10%. Esto fue lo que vimos
en esta clase, en la clase número 4, vimos 5 fórmulas que fueron la fórmula de suma, la de resta, la de multiplicar, la de dividir y la de promedio. Que las 5 fórmulas las podemos ver en este cuadro de Excel que tenemos por acá. Y espero que haya quedado bien explicado, que haya quedado bien, eh, bueno, bien, sí, bien explicado y que no haya hecho un enredo a la hora de explicar las fórmulas. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Ahí, sí, bueno, no quedó tarea para la próxima semana, entonces acá queda el video para que lo vean y lo pausen y lo repitan cada que lo necesiten.